¿Qué sintió cuando te dijeron que ibas a Malvinas? Cuando a nosotros, yo estaba haciendo el servicio militar, tenía 19 años, había cumplido 19 años haciendo el servicio militar. Y estábamos haciendo prácticas de guerra, nosotros le llamábamos campaña. Yo hice el servicio militar en el Batallón 5 de Infantería de Marina en Tierra del Fuego. Ese fue mi lugar donde estuve todo el año, antes de ir a Malvinas. La noche del 1 de abril estábamos en un lugar que se llama Hito 1, que es el límite entre Argentina y Chile, ahí en Tierra del Fuego, al punto de que es simplemente un alambrado y vos lo ves al alambrado y sabés que de otro lado es Chile. Y a la mañana siguiente, 6 de la mañana, cuando nos despertamos, nos reunieron en una improvisada plaza de armas y nos dijeron, bueno, que se habían tomado las Islas Malvinas. Nos hicieron cantar el himno a las Malvinas, que obviamente no lo sabíamos, ni siquiera sabíamos que existía. Yo por lo menos ni siquiera sabía que existía un himno a las Malvinas. Cuando bueno, pasó eso, de ahí tardamos una semana, eso fue el 2 de abril. Ese mismo día terminamos esas prácticas de combate, nos hicieron terminar, volvimos al batallón, no sé cuántos kilómetros habrá habido desde el Río Grande, donde yo estaba, en el batallón que estaba en Río Grande, hasta ahí, hasta el límite, y estuvimos una semana. En esa semana, bueno, hicimos muchísimo entrenamiento de combate, nos repartieron ropa nueva, carpas nuevas, y el día 9 de abril, una semana después, nos llevaron a las Malvinas. ¿Qué sentimos al llegar? Dice la pregunta. ¿Cuáles fueron sus emociones? Y me preguntan si sentimos que estábamos preparados. Yo creo que estábamos preparados. Nosotros, como infantes de Marina, no voy a hablar por los muchachos de ejército que fueron, sí voy a hablar por nosotros, que éramos infantes de Marina. Ya hacía un año prácticamente que estábamos haciendo el servicio militar. Habíamos tenido muchísimas campañas, preparativos de guerra, inclusive algunas con munición real, con munición de guerra. Yo servía en un arma que se llama mortero, que es una especie de pequeño cañón, con la diferencia que se lo carga por adelante, no por atrás como al cañón. Y habíamos hecho fuego muchísimas veces con el mortero. Obviamente no es lo mismo hacer fuego en la tranquilidad de una campaña que en el momento del combate, pero sí creo que estábamos preparados. La pregunta de uno de los chicos es, bueno, ¿qué armas usaban? Ahí le comenté. ¿Qué comíamos allá? Bueno, los primeros días hasta el 1 de mayo, mínimo y seguro hasta el 1 de mayo, porque ese fue el primer día de ataque de ellos. Nuestra comida consistía en una comida caliente al mediodía. Para eso había lo que se llamaban cocinas de campaña, que cocinaban para todo el batallón. Nosotros fuimos alrededor de 700, 800 soldados del batallón, fuimos a Malvinas. Y ahí cocinaban para todos. Teníamos que caminar del lugar donde yo estaba al lugar donde estaba la cocina de campaña, y traíamos en ollas grandes la comida y la repartíamos en la sección en la que yo estaba, que éramos 45 soldados, que estábamos divididos en 6 piezas de mortero. Hasta ahí, el tema es que después, una vez que empezó el ataque de los ingleses y se produjo lo que se llama el bloqueo sobre las Islas Malvinas, los ataques aéreos de ellos hacía que sea difícil que nos cocinen, porque eso delataba las posiciones, el humo que se formaba de las cocinas, que eran a carbón, a turba, a leña, delataba esas posiciones y era fácil bombardearlas. Entonces se reemplazó la comida caliente por una ración de campaña. Ración de combate es una cajita que adentro tenía una latita de conservas, que podían ser albóndiga, mondongo, y venía una especie de calentadorcito chiquitito con una pastilla de alcohol. Es una pastilla redondita a la cual uno le prende fuego y por, no sé, 2, 3 minutos queda encendida esa pastillita y con eso se calentaba la latita. También traía un sobrecito de café ya con leche. Entonces
Eso lo echábamos en el agua caliente y era nuestro desayuno. Traía un paquetito de 4 galletitas. En eso consistía nuestro desayuno, esas 4 galletitas con el café con leche. Traía unas tiritas de caramelo, cigarrillo, que a mí que fumaba en ese tiempo me venía bien. Eso fue hasta que llegó un momento en el que ya tampoco nos podían llegar las raciones de combate. Entonces ahí realmente la comida comenzó a escasear, empezamos a no comer bien y muchas veces hasta a pasar hambre. Pero con el tiempo he entendido que es normal en una guerra, o sea, es lógico. En toda guerra han pasado hambre, han pasado frío y Malvinas no tenía por qué ser la excepción. O sea, no le echo la culpa a nadie por no haber comido bien, no era que estábamos en un lugar de vacaciones y con un restaurante. Había muchas condiciones que no se daban como para que nos lleguen los alimentos. Me dice, ¿cuándo se dieron cuenta que estaban en guerra? Bueno, cuando nosotros llegamos, escuchábamos noticias, algunos teníamos pequeñas radios y sintonizábamos alguna que otra frecuencia de Buenos Aires o una radio de Montevideo, de Uruguay, que era la más precisa, porque en las radios argentinas había muchas cosas que no eran ciertas, se le informaban al pueblo argentino muchas cosas que no eran ciertas. En cambio, en Radio Carves, se llamaba, nunca me olvido de eso, de Montevideo, era más concreto lo que decían. Por ahí nuestra noticia decían, los argentinos hundimos 5 barcos y no se perdió ningún avión, y la realidad era que hundimos 5 barcos, pero que se habían perdido 6 aviones. Nosotros escuchábamos las noticias después del 9, que yo llegué, 9 de abril, y era como si estuviéramos en campaña, preparando vivíamos en un hueco, que era el lugar donde estábamos todo el día, un pozo de, no sé, 4 metros o menos, 3 metros por 2 metros, 3 metros de largo por 2 metros de ancho y supónganse 1 metro de profundidad. Ahí adentro estábamos, esa era nuestra casa. En otro lugar había de ahí a unos 10 metros más o menos otro pozo, que es donde teníamos puesto el mortero, que ese era nuestro lugar de combate. Dormíamos en el horario común al principio, o sea, nos despertábamos 6 de la mañana, seguíamos preparando las armas, mejorando nuestro lugar, cosa de que no se viera desde las fotos aéreas que sacaban los ingleses. Entonces camuflábamos nuestras posiciones y después hacíamos guardia toda la noche. Después las noticias nos decían que los ingleses zarparon de Inglaterra, que se venían. Nosotros siempre creímos, bueno, no van a llegar. Primero decíamos, no van a salir de allá, son miles de kilómetros. Decíamos, no van a llegar hasta acá. Después decíamos, bueno, pero si llegan no va a pasar nada, esto se va a solucionar por las buenas antes. Y el día 1 de mayo, que fue el primer ataque de los ingleses, ese día nos dimos cuenta de que estábamos en guerra. Me preguntan si sentí miedo, y sin duda que sí. Yo supongo que toda persona que esté en una situación como esa siente el miedo, tenga experiencia o no tenga experiencia, sea joven o sea más grande, no hay manera de no tener miedo en una situación así. Yo también lo tuve. Una cosa es ver una película de guerra o escuchar la palabra guerra, otra cosa es estar ahí. Les aseguro que se siente miedo. El que diga que no tiene miedo miente. El tema era no permitir que el miedo nos impida desarrollar lo que habíamos aprendido durante un año, que era cómo combatir con el arma que nosotros teníamos, que era el mortero. Entonces combatimos la última noche de guerra, disparamos todos los proyectiles de mortero que teníamos, que eran más de 350 proyectiles. Y obviamente sufrimos el bombardeo de ellos, ya de los barcos que estaban muy cerca de Puerto Argentino, de la artillería de ellos, también de armas más chicas que la artillería, como ser también morteros de ellos y todo. Y sin duda que sí, se sentía miedo, pero gracias a Dios, el hecho de haber combatido y de superado ese miedo nos muestra que sí, estábamos preparados. La guerra, ¿cuánto duró?, me dice uno de los chicos. Bueno, empezó el ataque de ellos el primero de mayo y los combates finalizaron el día 14 de junio del mediodía. Ese
Ese día 14, cuando nosotros terminamos las municiones que teníamos, nos replegamos porque ya no teníamos con qué combatir, nos quedaban solamente los fusiles. Y en ese repliegue muere un compañero que se llamaba Ricardo Ramírez, que él fue el único que murió de los 45 que éramos en los morteros. Fue la única muerte, tuvimos muchos heridos, pero el único muerto fue él. Y en el repliegue sí lo vi, me crucé con él, crucé el lugar donde él estaba todavía vivo, pero vi una herida muy grande que tenía, que fue producto de una esquirla, de una de las bombas, y después falleció ahí. El barco General Belgrano nosotros obviamente no lo vimos hundirse. Yo, por haber leído algo, nada más sabía de la existencia del General Belgrano, que era un buque del portaaviones, que teníamos también un portaaviones que se llamaba 25 de Mayo. Obviamente no vimos nada de lo que le sucedió al Belgrano. Inclusive en ese momento de Malvinas tampoco nos enteramos de lo que, yo por lo menos no recuerdo haberme enterado de lo que le había pasado al Belgrano. La gente mandaba donaciones, ya en esa semana antes de ir a Malvinas, entre el 2 de abril que se tomó Malvinas y el 9 que nosotros fuimos, veíamos en el batallón los programas televisivos que mostraban la respuesta de la gente, todo lo que la gente daba, y realmente era muy emotivo. A nosotros particularmente no nos llegó nada. Sí sé que llegó, pero muy posiblemente lo hayan repartido entre quienes estaban ahí cerca de Puerto Argentino o en Puerto Argentino mismo. Nosotros estábamos a una distancia de, no sé, supongo que cerca de 7, 8, 10 kilómetros de Puerto Argentino. Seguramente era muy difícil porque todo el día se sucedían los bombardeos de los barcos, de los aviones de ellos. Entonces puede que sea, las condiciones climáticas ya era, hacía frío, ya había empezado a nevar. Obviamente los caminos eran de tierra, de turba, eran barrosos. Seguramente por eso a quienes estábamos más lejos de Puerto Argentino no nos llegaban las cosas, pero sí habíamos visto antes de ir a Malvinas de la manera en la que toda la gente había colaborado llevando cosas. Cuando volvimos de Malvinas, el recibimiento de la gente en sí, aquí donde yo vivo en Saspeña, en el Chaco. Sí, la gente fue muy amable, muy cordial, muy cariñosa. Bueno, ni que hablar, la familia, mis padres, el resto de mi familia, supongo que eso también ayudó muchísimo, como para contestar otra pregunta, cómo seguimos adelante luego de la guerra. Ayudó muchísimo de ese momento feo que vivíamos psicológicamente después de venir de una guerra. Salir adelante, nosotros no tuvimos contención desde ese punto de vista psicológica de parte del gobierno, de parte de las Fuerzas Armadas. En ese tiempo fue el momento en el que más suicidios de excombatientes hubo, y de ahí dependía de la situación de vida de cada uno, su núcleo familiar, su contención religiosa. Todo ese tipo de cosas influyeron para salir. Aun cuando hoy en día, 43 años después, hay muchos que todavía no han salido de esa situación. Todavía hay muchos muchachos, compañeros, combatientes que están en psiquiátricos. A pesar de que han pasado 43 años, todavía sigue habiendo suicidios. La guerra marca a todos. La guerra no tiene ni vencedores ni vencidos, así como han habido muchos suicidios del lado argentino que perdimos. También han habido muchos suicidios del lado inglés y ellos ganaron. La guerra es la peor condición a la que se lleva a un ser humano. Es lo más feo que le puede tocar a un ser humano, porque es el sentimiento más feo de un ser humano hacia otro. Odiarlo, querer matarlo, es lo más feo que se puede sentir. Les diría a chicos de la edad de ustedes que no se olviden, que hoy en día tienen la posibilidad de, así como en este caso, charlar con un veterano de guerra y enterarse, saber, preguntar, porque el día de mañana, de acá a 10, 15 años, ya no vamos a quedar.
y solamente se van a enterar por los libros. Y hay algunos libros que cuentan verdades, hay otros que cuentan verdades a medias. Entonces la mejor manera es hoy que todavía estamos y que podemos contar lo que sucedió, y nosotros no queremos, no que nos olviden a nosotros, sino que no se olvide Malvinas, que no se olvide esa gesta, que no se olvide que es una provincia más de la Argentina, cuya capital es Ushuaia. Esa provincia tiene como capital Ushuaia, simplemente que hoy está habitada por extranjeros, pero obviamente que el sueño de todo combatiente, y supongo que el sueño de todo argentino, es que algún día vuelva a flamear. Yo la vi flamear a la bandera argentina en un mástil ahí. Como consejo, que jamás una guerra, por más que uno tenga la razón, como la tuvimos nosotros y como la tenemos, esas tierras son argentinas, pero no es la guerra la manera de recuperarla. Siempre hay que ir con la paz, por medio de la paz, intentar lograr todo lo que uno quiere. Disculpe, ¿una estación de servicio cerca por acá? Sí, tiene que seguir 1 kilómetro para allá aproximadamente. Adelante. 1 kilómetro. Juramos defenderla. Y así lo hicimos.